Existen tierras buenas y existen tierras malas. Yo creo que más de alguno de ustedes, porque normalmente la idea de venirnos a este país es para que algún día, si no teníamos un terreno, comprar tierra. Pero cuando usted quiere comprar un terreno, ¿qué es lo que usted piensa primero? ¿Será buena tierra? ¿No tendrá piedras? ¿Estará plano? ¿No está ladera? ¿Habrá agua? ¿Qué tendrá esa tierra? Usted quiere hacer una inversión, pero usted quiere que la tierra sea buena tierra. Imagínese que usted y yo, la Biblia nos compara como tierra. Y en este caso, Dios es el comprador. Y entrar aquí en esta mañana donde estamos cada uno de nosotros reunidos, ¿cómo nos miraría cada uno de nosotros? Y pregúntese, ¿me compraría a mí? Yo no puedo decir si sí o no, porque cada uno de nosotros nos conocemos como somos. No sé si Dios la compraría o diría, no, este no está bueno, esta tierra no me sirve para nada. Antes de que Jesucristo hablara de la vid y los pámpanos, antes de que el apóstol Pablo escribiera el fruto del Espíritu Santo, Jesucristo relató varias enseñanzas a sus discípulos como a sus seguidores. Y una de esas enseñanzas fue la parábola del sembrador. Y en esta hermosa mañana yo les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias al Evangelio de Marcos, su capítulo 4, versículo 3 al 9. Marcos capítulo 4, versículo 3 al 9. La parábola aparece relatada en los 3 evangelios. Tanto aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, aparece en Marcos en el capítulo 4 y aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, que es la parábola del sembrador. Pero nosotros vamos a leerla en esta mañana en el capítulo 4, versículo 3 en adelante. Amén. La palabra de Dios dice así: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En esta parábola hallamos el proceso de la siembra en el reino de Dios. Y ese proceso de siembra en el reino de Dios consta de 4 pasos.
El primer paso es la tierra. El segundo paso es la semilla. El tercer paso es el árbol y el último es el fruto. Pero en esta mañana nos vamos a quedar solo con lo que es la tierra. Solo vamos a hablar de lo que es la tierra. Y por eso el título de este mensaje en esta mañana es Cultivando un corazón para ser buena tierra. Cultivando un corazón para ser buena tierra. Entonces eso indica que hay tierras buenas y hay tierras malas. Y aquí Jesús está relatando lo que es la parábola del sembrador. Y el problema no estaba tanto en la semilla, el problema no estaba en el sembrador, sino el problema que notamos aquí en este pasaje es que el problema estaba en la tierra. Y para hablar de la buena tierra tenemos que hacer una referencia que habían otras 3 clases de tierra. Y aquí él lo relata en una parábola. Terminando él de relatar la parábola, los discípulos no entendieron de qué Jesús estaba hablando. Así que se le acercan aparte y le dicen: ¿qué quisiste decir? ¿Qué nos quisiste enseñar? Porque ellos no habían comprendido el mensaje que Jesucristo les estaba dando a ellos. Entonces hay 4 clases de tierra. Número 1, encontramos la tierra dura y compacta. Eso nos relata el versículos 4 y el versículo 4, porque dice: le aconteció que parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Si la tierra es un camino, esa tierra está dura, esa tierra está compacta. A esa tierra no le puede entrar semilla ni agua, porque la tierra se ha compactado tanto que no puede absorber el agua. Por tanto, no puede la semilla germinar en ese lugar. Ahora, como cristianos podemos decir que lo que va sucediendo en la parábola de la tierra dura y compacta habla de la necedad, habla del orgullo, habla del egocentrismo. Y aquí en sí es la persona que no quiere saber nada de Dios. Esa persona no quiere nada de Dios porque está dura. Le cae la semilla, escucha la palabra de Dios, escucha los mensajes, pero ya cuando Jesús da la explicación de quiénes son los de junto al camino en el versículo 15, él dice que viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Todas las personas más de alguna vez han oído el mensaje de salvación, han oído el mensaje de Dios y que pueden ser salvos. Pero la persona solo escucha y está atenta a lo que el predicador está diciendo, pero después sale de la puerta y dice: yo no quiero nada con Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está duro. Su corazón no puede recibir la semilla no puede germinar porque él se ha endurecido, él está necio, él está pensando solo en él mismo y él no quiere lugar a que la semilla penetre en su corazón. Y esa es la primera tierra, la tierra compacta y dura, una tierra que no recibe la semilla. La segunda tierra, versículos 5 y 6. La otra tierra dice que cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Entonces la segunda tierra es la tierra con piedras. Entonces, como esa tierra tiene piedras, esa piedra va a recibir la semilla porque hay un poco de tierra, pero como hay piedras, no va a poder dónde meter su raíz. Y cuando viene el sol, entonces la semilla se va a quemar, se va a secar y no va a producir fruto. Y esta tierra se conoce como la tierra con piedras. ¿Cuál es la tierra con piedras? Porque en el momento dice que la tierra con piedras recibe la semilla. No es que no reciba la semilla. El del junto al camino, ese no recibió la semilla. La segunda tierra sí recibe la semilla,
pero al mismo momento no produce ningún fruto. La explicación de esta está en el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Algunos otros predicadores han dicho que aquí se menciona 4 clases de conversión, porque aparentemente Jesús les está hablando a personas que lo seguían a Él. Diríamos, en otras palabras, el mensaje era para gente que estaba en la iglesia. Y si era para gente que estaba en la iglesia, significa que aquí adentro hay gente que es una tierra que está junto al camino, que está dura y por eso no cambia. No quiere que la palabra haga efecto en su corazón. Y los que tienen piedras, sí la reciben con gozo en el momento que escucharon la predicación y si era evangelístico, y si decía que Jesucristo venía pronto, la persona se pasa aquí enfrente y dice: yo hago la oración de fe. Pero al momento dice que la recibe con gozo, pero cuando vienen los problemas, vámonos, salimos, me corro, no vuelvo más. Y aquí Jesús está dando la explicación acerca de la tierra que tenía pedregales. Él dice que como no tiene raíz, su duración es muy corta, y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, aquí tropiezan. Ahora creo que ya no se da mucho, a lo mejor se da, pero es poco. Pero anteriormente, si una persona en la familia se hacía cristiano, ya nadie le hablaba. Si el papá pertenecía a la iglesia de la tradición, lo desheredaba porque se había hecho evangélico. Lo sacaban de la casa y no querían saber nada de él. Entonces, la tierra que tiene piedras es que cuando ve todos esos problemas, ve que ya no lo hablan, ve que los amigos ya no lo invitan al party, ve que en vez de que lo hablen, lo critican y le dicen: no, ya te lavaron la cabeza, te lavaron el coco. En vez de que fueras con nosotros a la fiesta, ahora te vas a la iglesia. Ese es el que había caído en pedregales. Porque cuando uno ve que todos lo critican, que nadie está a su favor, que el haber seguido a Cristo le trae problemas, entonces dice: no, mejor ya no voy. Si un día escuché en la iglesia y me quedé ahí porque oí que estaban hablando de que Dios iba a estar conmigo siempre. Si un día yo escuché que la Biblia decía: no te dejaré ni te desampararé, si pasas por las aguas yo estaré contigo, si por el fuego no te vas a quemar, y ahora los problemas se me vinieron, entonces ¿qué pasó? Mire, Dios ha prometido eso y ha garantizado eso y lo va a cumplir. Pero no dijo que no tendríamos problemas. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces eso significa que debemos de confiar y debemos de permanecer en el Señor a pesar de lo que venga a nuestras vidas. Pero el que ha sido sembrado en pedregales, cuando ve todos esos problemas que vienen a su vida, mejor dice: mejor vuelvo a donde estaba. Y se va de la iglesia, vuelve al mundo, vuelve al baile, vuelve con los amigos, vuelve a estar pleitista, vuelve a todo lo que era antes. Y dice: ¿cómo es posible? Si este hermano cómo adoraba en la iglesia, si este hermano cómo cantaba, si este hermano cómo predicaba, cómo hacía esto. Sí estuvo ahí. El problema que no era una buena tierra, tenía piedras. Entonces su duración fue muy corta, y cuando vinieron los problemas, se fue, se murió, porque el sol le pegó duro y se fue. La tercera tierra,
La tercera tierra es la tierra llena de espinos y malezas. Ahí dice el versículo 7: otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Esta es la tercera tierra, una tierra llena de espinos y maleza. La semilla produjo, la semilla cayó, pero luego que esa semilla nació, no pudo crecer, porque los espinos crecieron más rápido, porque toda la maleza aumentó, como los que tienen un jardín en la casa que hay que estar limpiando, porque si no, las flores van a desaparecer y solo va a haber maleza en la casa, en el jardín después. Entonces lo mismo pasó con esta tierra. Esta tierra no estaba limpia. Esta tierra tenía cardos, tenía maleza. Jesús mismo da la explicación en el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, la tercera tierra son aquellos que piensan seguir a Jesús. Son aquellos que vienen a la iglesia, pero cuando escuchan lo que significa ser cristiano, dicen: no, así no. Así no puedo yo seguir. La gente que estaba escuchando a Jesús, muchos de ellos eran cobradores de impuestos. Y estos cobradores de impuestos, Roma los había nombrado, pero ellos podían cobrar lo que ellos quisieran, porque ellos reportaban a Roma lo que ellos quisieran reportar. Un caso tenemos, el de Zaqueo. Por eso cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, Zaqueo dice: si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado, porque él sabía que era muy tramposo. Él sabía que había hecho mucho fraude. Así que esta tercera tierra se refiere a ese tipo de personas que hace fraude, que no hace bien claras las cosas. Esta clase de tierra se refiere a gente que no quiere dejar su pecado, que quiere seguir viviendo en pecado, quiere estar con un pie en la iglesia y otro pie allá afuera. Quiere servir a Dios, pero quiere servir al mundo. Y la Biblia dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y específicamente Jesús aquí les dice a sus oyentes que la tercera tierra es el afán por las riquezas. Y a varios de nosotros nos ha alcanzado en este país. Muchos a veces hemos dejado de asistir por un largo tiempo, porque empezamos a trabajar tanto. Empezamos porque tenemos que pagar biles de la casa, porque tenemos que pagar todos los gastos de la casa, hay que pagar la renta. Empezamos a construir en nuestros países, empezamos a hacer diferentes cosas, así que cada día necesitamos más dinero, nos buscamos otro trabajo y dejamos olvidada la casa de Dios. Y no estoy diciendo que sea malo hacer eso. Está bien que usted trabaje. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Trabaje, pero no permita que el trabajo esté sobre su llamado que Dios le ha hecho. Dios es primero, porque aquí acumulamos tanto. ¿Y saben cuál es lo peor de lo que nos pasa a los que siempre queremos regresar? Que empezamos a comprar y no nos vamos. De último nos morimos y todo lo que se compró se quedó para los que estaban allá, o para el que se fue, para otros. A muchos yo he visto que les ha pasado eso, y ojalá que no nos pase a nosotros. Entonces busquemos a Dios, adoremos a Dios. Entonces el que cae en pedregales es esa persona que se olvida de Dios, porque las riquezas vienen y lo invaden completamente.
También el que cae, el que tiene maleza es aquel que dice: yo creo que la iglesia es lo mejor, yo creo que ir el domingo a la iglesia trae bendición, yo creo todo lo que la Biblia dice, pero por ahora no tengo tiempo. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que busquemos el reino de Dios. Entonces, estas son las tres clases de tierra. La primera, tierra dura y compacta, que a esa tierra no le entra semilla ni agua. La segunda tierra, la tierra con piedras. Y la tercera tierra es la tierra llena de espinos y maleza. Hasta ahí no sé si usted ya se identificó con alguna. Viene la cuarta, y que en esta sí me voy a detener un poco más. La buena tierra, versículo 20. Bueno, regresamos al 8, perdón. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. La explicación en el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Esta tierra ha sido barbechada, esta tierra está preparada, esta tierra ya no tiene piedras, esta tierra ya no tiene espinos y cardos. Esta tierra es una tierra que está lista para la siembra. Y cuando la semilla cae, dice que esa semilla nace. Y cuando nace, el árbol crece. Y cuando el árbol ha crecido, da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. No todos vamos a dar el mismo fruto, pero todos vamos a estar dando fruto. A esto se le conoce como buena tierra. Era una tierra lista y preparada. Aquí la semilla ya germina, aquí la semilla cobra vida y da fruto en abundancia. La buena semilla es la palabra de Dios. La buena semilla es la palabra de Dios. Por eso el fallo no está en la semilla, sino el fallo está en la tierra. Y la buena tierra es el corazón del hombre. La buena tierra es el corazón del hombre. Ahora podemos detallar entonces el tema que yo les había mencionado al principio: cultivando un corazón para ser buena tierra. Ya les mencioné las otras tres tierras. Ahora vamos a cultivando el corazón para ser una buena tierra, y lo vamos a ver en 4 puntos. Lo voy a hacer rápido, no se preocupen. Número 1, definición de buena tierra. ¿Qué podemos entender por lo que es buena tierra? Por buena tierra vamos a entender que es un corazón preparado. Por buena tierra se entiende un corazón preparado, un corazón que está listo, un corazón que puede recibir la palabra y que no solamente la va a recibir, sino que va a brotar, que va a crecer y va a producir el fruto. Aquí la buena tierra escucha el mensaje, no solamente escucha la predicación, sino esa predicación la mantiene en su corazón, la mantiene en su mente. Llega a su casa y dice: yo voy a vivir la palabra de Dios, yo voy a poner en práctica lo que escuché esta mañana. Y si no lo escuchó aquí, lo leyó en su casa, Dios le habló a través de la Biblia, va a decir: yo voy a vivir como la Biblia lo dice, porque yo tengo que ser buena tierra. Entonces usted aquí está dispuesto a escuchar la palabra, a recibir la palabra, a poner en práctica la palabra. Ahora, para ser buena tierra para estar preparado, hay que ser humilde. ¿Por qué hay que ser humilde? Porque necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios.
porque de otra forma no nos vamos a poder preparar si no reconocemos nuestra necesidad de Dios, porque nosotros mismos no podemos cambiar. Nuestro corazón solamente lo puede cambiar Dios. Solo Dios puede cambiar un corazón duro. Solo Dios puede cambiar un corazón que está lleno de piedras. Solo Dios puede cambiar un corazón que está lleno de malezas. Por tanto, necesitamos humildad. Necesitamos venir delante de Dios y decirle: Dios, yo quiero que tú limpies mi corazón. Yo quiero que tú me limpies. Yo quiero que prepares mi tierra. Yo quiero ser buena tierra. Yo quiero estar listo para cuando tu palabra venga. Yo quiero estar preparado cuando tú tengas algo para mí. Yo quiero producir fruto. Yo quiero crecer. Yo quiero que tú te glorifiques en mi vida. Para esto también necesitamos disposición. ¿Por qué necesitamos disposición? Para aceptar la invitación de Jesús. Porque si usted no acepta la invitación de Jesús, Jesús no lo va a hacer buena tierra por obligación. Usted necesita aceptar la invitación. Jesús lo llama y Jesús le dice: sígueme. Así como los discípulos, cuando Jesús les dijo: sígueme, ellos le siguieron. Dejaron lo que estaban haciendo, prefirieron seguir a Jesús, prefirieron el desprecio, prefirieron que la gente no los tomara en cuenta con tal de que siguieran a Jesús. Así que la definición de la buena tierra entonces es un corazón preparado. Pero para ese corazón preparado necesitamos tener humildad y pedirle que Dios sea el que cambie nuestro corazón. Necesitamos tener disposición, porque cuando Dios nos invita tenemos que decir: heme aquí, yo iré, y estar listos para servir al Señor. Número 2, las responsabilidades de la buena tierra. Cuando usted ya es buena tierra, usted tiene responsabilidades. No es un caso nada más de decir: no, yo ya acepté a Cristo. No es nada más: yo ya soy salvo. Yo ya hice la oración de fe y ahora ya no importa qué haga, que si voy o no voy, viva como viva, no importa. No, eso es mentira. Porque el que acepta a Cristo se va a convertir en buena tierra. Y si usted dice: pero yo ya hice la oración de fe, pero le voy a decir en esta mañana: si usted no es buena tierra, usted repitió una oración que no lo hace salvo. Porque la oración lo guía al arrepentimiento. Al arrepentimiento para que usted sea salvo. Y solamente se va a poder comprobar o evidenciar que usted ya nació de nuevo si usted ahora es buena tierra. Pero si no es buena tierra, entonces necesita aceptar a Cristo. Por tanto, la buena tierra tiene responsabilidades. Entonces necesita retener la palabra, porque dice que retuvo la palabra, escuchó la palabra. La buena tierra no solamente escucha el mensaje y mañana ya se le olvidó lo que se le dijo. No, la buena tierra lo retiene, lo mantiene. No permite que las influencias externas endurezcan su corazón. Ve que allá afuera hay diferentes problemas, ve que lo invitan a hacer cosas malas, pero como usted es buena tierra, usted ahora ya no va a caer entre los espinos y los cardos. Usted ya no va a dar lugar a las piedras, usted ya no va a dar lugar a la dureza, porque ahora usted tiene una responsabilidad de mantenerse firme en medio de los problemas, en medio de las burlas, en medio de las críticas. Usted va a decir: yo voy a ir a servir a mi Dios, yo voy a ir el domingo al culto, voy a ir el viernes, voy a ir el lunes, todos los días que yo pueda voy a ir al culto, porque ahora yo soy buena tierra. Tenemos que comprender la palabra. También una segunda responsabilidad es que comprendemos la palabra. Aquí es que la buena tierra estudia la Biblia. Aquí la buena tierra viene a las capacitaciones. Cuando el pastor dice: vamos a tener un seminario, usted viene, porque dice: yo necesito saber más. Yo necesito aprender de la palabra de Dios. Entonces usted viene porque usted quiere saber más de Dios. Usted en su casa lee su Biblia porque usted quiere escuchar la voz de Dios. Y si usted no sabe y no entiende algunas cosas, pregúntele a los que saben un poco más y dígale: yo no entiendo esto, enséñeme, explíqueme, ayúdeme a entender, porque yo quiero saber más de la palabra de Dios.
porque usted ahora es buena tierra. Así que entonces la buena tierra tiene responsabilidades. La primera es mantener la palabra, no la suelte. Y la segunda es comprender la palabra, entiéndala, que la palabra lo cambie, que la palabra lo transforme y usted sea una persona diferente. Número 3, resultado de la buena tierra. ¿Qué resultado hay de ser buena tierra? Y aquí estamos hablando de la evidencia de una verdadera conversión. Aquí, el que usted era antes de convertirse, ya no debe ser igual. Si antes era pleitista, ahora debe ser pacífico. Si antes cometía todos los pecados que existen, ahora debe ser alguien que trata de vivir en santidad para Dios. ¿Por qué? Porque ahora es tierra buena. Y a través de la tierra buena, usted va a evidenciar que usted realmente ha nacido de nuevo. Por eso Pablo dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, su vida cambia. Si usted era una tierra junto al camino, ahora deja de serlo. Si en usted había piedras, ahora ya no hay piedras. Si en usted había espinos y maleza, ahora ya no hay. Ahora es una buena tierra. Ahí se ve la diferencia, que usted realmente ha entregado su vida a Cristo. Pero si usted no ha cambiado, usted sigue siendo el mismo, la misma, entonces pregúntese si ya es buena tierra. Pregúntese dónde estoy y cómo estoy a esta altura de la vida, porque la buena tierra dice que produce un fruto multiplicado a 30, 60 y 100 por uno. Entonces, cuando la persona ya es buena tierra, ahora empieza a servir a Dios. Ahora empieza a cambiar su forma interna de ser. Ahora vive el fruto del Espíritu Santo que hemos estado hablando todos los viernes. Ahora vive para Dios, agrada a Dios. Ya no deja que el mundo le influencie. Ya no vive para los amigos. Ya no vive para complacer a nadie. Ahora decide agradar a Dios y vivir solamente para Dios. ¿Por qué? Porque ahora es buena tierra. El otro resultado es perseverancia. La buena tierra persevera. La buena tierra se mantiene fiel a pesar de las circunstancias y dificultades. A pesar de que allá afuera se burlan de usted. A pesar de que a veces estamos enfermos y no quisiéramos venir. A pesar de que tenemos diferentes problemas y dificultades. Pero como somos buena tierra, hemos dicho, yo voy a serle fiel a mi Dios mientras viva. Yo voy a buscar a Dios mientras viva. Y voy a ir a buscarle aunque esté como esté. Yo voy a mantenerme fiel a Dios. Así que Dios espera que usted y yo seamos fieles. Y esto evidencia de que usted y yo somos buena tierra. Así que no sé qué clase de tierra son o somos. Y en esta, para llegar a un poco más profundo, diga, ¿qué clase de tierra soy yo? ¿Me compraría Jesús a mí en esta mañana si entrara aquí ahorita? ¿Soy una buena tierra? ¿O soy la que está junto al camino? ¿Soy la que tenía piedras? ¿Soy la que tenía espinos y maleza? ¿Qué clase de tierra soy yo? Y si su respuesta es que es una buena tierra, entonces la pregunta sería, ¿está dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno? ¿Está siendo fiel a Dios? ¿O más bien lo que está pensando es ya no venir? ¿O lo que está pensando es porque lo critican y se burlan de usted ya no buscar a Dios? Como dije al principio, aquí también se puede hablar de 4 clases de conversión. Los de junto al camino, los de piedras y los de espinos nunca fueron una conversión real.
Nunca. Los únicos que se han convertido de verdad son los que se convierten en una buena tierra. No significa que no vaya a pecar, pero ya no tiene la intención de pecar. Y ya no practica el pecado porque ahora es buena tierra. Somos humanos y seguimos pecando, de alguna forma pecamos, pero ya no vamos a estar practicando lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino vamos a tratar de dar fruto para Dios. Vamos a tratar de mantenernos fieles para Dios, porque nosotros ahora somos buena tierra. Y esto nos lleva a la última pregunta y último punto: ¿cómo convertirnos en buena tierra? ¿Cómo convertirnos en buena tierra entonces? La tierra del camino no puede convertirse en tierra buena por sí misma. La tierra llena de piedras no puede sacarse las piedras sola por sí misma. La tierra llena de espinos y maleza no puede liberarse y convertirse en buena tierra por sí misma. O sea, estas tres clases de tierra no pueden cambiar a menos que llegue el labrador. ¿Quién es el labrador? Jesús. A menos de que Jesús no llegue a su vida, su tipo de tierra no va a cambiar. Yo no sé qué clase de tierra es usted, porque el único que nos puede conocer y saber cómo somos nosotros es Dios. Y usted mismo sabe cómo vive usted. Pero como la tierra no puede cambiar por sí misma, entonces el único que nos puede cambiar es el labrador, y en este caso es Dios. Solo Él puede convertirnos en tierra buena. Pero para convertirnos en tierra buena, nosotros necesitamos hacer unas cosas. Lo primero que necesitamos hacer es arrepentirnos. Y arrepentirnos es decidir dar media vuelta. Si antes yo le servía al pecado, ahora decido darle la espalda al pecado y le doy la cara a Dios. Eso es arrepentirse. Ahora todo lo que hacía antes lo deja y dice: no, todo lo que yo hacía antes no estaba bueno, no agradaba a Dios, más bien era para agradar a mi carne. Ahora decido agradar a Dios y ahora entrega su vida a Dios. Y usted, cuando entrega su vida a Dios y lo hace de verdad y lo hace de corazón, entonces Dios lo empieza a cambiar. Aquella dureza que había en su corazón empieza a desaparecer. La piedra que tenía ahí las empieza a quitar. La maleza que no lo deja crecer empieza a desaparecer, porque el jardinero llegó. El labrador llegó y empieza a trabajar en su vida. Entonces, lo primero que necesitamos para poder ser buena tierra es arrepentirnos, pedirle que el Señor nos cambie, que el Señor transforme nuestras vidas. Lo segundo que tenemos que hacer es tiempo a solas con Dios. Lectura de la Biblia, oración y meditación de su palabra. Yo no sé cuánto le cuesta a usted, pero a veces es algo con lo que yo lucho, porque tenemos para apartar tiempo para leer la Biblia, para orar, porque es fácil que nos pongamos en una red social y ahí no sentimos el tiempo ni nos da sueño. Pero cuando ponemos a leernos la Biblia, como que el sueño nos viene. Entonces es una lucha que mantenemos. Pero si usted quiere ser una buena tierra, usted necesita leer más la palabra. Lea la palabra, viva la palabra. Dígale a Dios: yo voy a leer la Biblia, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú hables a mi corazón. Porque a veces nosotros somos tan especiales que cuando escuchamos un mensaje dice: ese mensaje estuvo bueno para fulano de tal. Y así no debe de ser. Diga: ¿qué quiso decirme esa palabra para mí? ¿Qué quiso decirme para mí? Porque Dios habla a cada uno en particular. Dios, si le está diciendo algo a usted, es porque usted algo tiene que cambiar. Es porque algo tiene usted que hacer. Usted no piense con el que está a su derecha o a su izquierda, enfrente o atrás de usted. Usted piense cómo está viviendo usted.
si está haciendo buena tierra o no lo está haciendo, pero apartemos tiempo para buscar a Dios. Y usted mismo se va a dar cuenta cuando aprenda a orar, a leer la palabra y a estar a solas con Dios. De repente aquel que le gustaba pelear, como que empieza, ya no le va a gustar pelear. Aquel que le gustaba ser rencoroso, como que ahora ya no hay rencor. Antes no quería perdonar a alguien, pero ahora decide perdonar a esos que le han hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en usted. ¿Por qué? Porque ahora es buena tierra y ahora decide vivir para Dios. Ahora decide que el Espíritu Santo trabaja en usted y entonces Dios empieza a cambiar su vida. Y lo último que necesita hacer para hacer buena tierra es renunciar al afán. Renunciar al afán, a la preocupación, a la ansiedad por las riquezas. Repito lo que había dicho, no es malo trabajar. No es malo que nos enfoquemos en hacer algo, pero es malo cuando nos olvidamos de Dios por el trabajo, por las riquezas, por querer tener más. Tratemos de tener lo necesario y lo suficiente. Dios siempre va a proveer, pero nunca cambiemos a Dios por las riquezas. Porque el afán, hermanos, hace que la semilla se ahogue. El afán hace que la semilla no produzca. Así que cuando usted renuncia al afán, su corazón es limpio de las riquezas y preocupaciones que ahogan su fe. Esto se conoce como la buena tierra. Así que, ¿qué clase de tierra es usted? Rápidamente, las 3 clases de tierra. La que cayó junto al camino, una tierra dura y compacta que no recibe la semilla. Segunda, la tierra que tenía piedras, que sí recibe la semilla, pero cuando ve los problemas, mejor se va. Y la tercera tierra, la que cayó entre espinos y maleza. Sí nace, pero los afanes por lo de esta vida lo ahogan y se olvida de Dios. Y número 4, la buena tierra. ¿Cuál de las 4 es usted? Ahora pregúntese, ¿qué clase de tierra estoy siendo? Y si hay algo que necesita cambiar, el único que lo puede cambiar se llama Jesús. La iglesia no lo puede cambiar, porque todos somos humanos y pecadores. Solo Dios tiene el poder y la capacidad de cambiarlo y convertirlo en buena tierra. Y la buena tierra es tener un corazón preparado. La buena tierra es el que recibe el mensaje, que brota la semilla, crece el árbol y después produce el fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. En conclusión, Dios desea transformar los corazones endurecidos en buena tierra. Si permitimos que Él limpie nuestro corazón, seremos capaces de recibir su palabra y producir un impacto sobrenatural en nuestro entorno. Solo el Señor nos puede convertir en buena tierra. ¿Cómo estamos? ¿Qué clase de tierra es? Buena tierra. Así que manténgase firme. Produzca fruto. Porque si algún día se va, lo más probable entonces es que no era buena tierra. Porque vino el sol y se murió. Vinieron los problemas, vinieron las críticas y lo mataron y se fue. Pero la buena tierra se va a mantener siempre sirviendo al Señor. Póngase de pie y dígale: Señor, ayúdame siempre a ser una buena tierra. Porque si usted no produce buen fruto, entonces pregúntese si realmente es una buena tierra.
porque la buena tierra demuestra que ha nacido de nuevo y que ahora está su vida en Cristo. Pero sigue siendo una persona que le gustan los pleitos, que le gustan los problemas, que sigue viviendo en pecado. Esa no es buena tierra. Esa es una tierra que está junto al camino y que está lleno de dureza su corazón. Que el Señor nos ayude a ser buena tierra. A los que nos estuvieron viendo, que Dios los bendiga, y también esperamos que esta palabra les bendiga y que también ustedes decidan ser buena tierra, porque Dios trabaja en buena tierra y trae bendición a todo aquel que es una tierra buena. Dios les bendiga.